Bienvenidos al programa Una Voz del Cielo. Hoy te voy a contar por qué hemos elegido este título y lo voy a hacer a través de la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a leer un pasaje de la Biblia que está en el libro de Lucas, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es un momento especial en la historia de la humanidad. Es un momento en el cual Dios mismo va a presentar a aquel representante que va a traer la voz desde el cielo a la tierra. Y es una presentación oficial. Y justo aparece cuando Jesús va a ser bautizado. Un acontecimiento sin igual. Vemos que el cielo se abre y dice que el Espíritu Santo desciende en forma corporal y luego se oye una voz. ¿De quién será esta voz? ¿De quién te parece que es esta voz? Jesús, el Hijo de Dios, está en la tierra. El Espíritu Santo desciende en forma corporal y se oye una voz. ¿Quién habrá quedado con esa voz? Justamente es la voz de Dios el Padre. Es la voz oficial para poder presentar a su Hijo amado, quien tenía una misión en la tierra. El Espíritu Santo desciende en forma, en este caso dice como de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. Acá lo que está haciendo es un símbolo, está representando un símbolo. Recordemos que a lo largo de la Escritura el Espíritu Santo va a aparecer, en este caso como una paloma, también va a aparecer como el aceite, aparece como el viento, aparece como el fuego, aparece como aguas vivas. Pero lo importante es esto, que cuando está ocurriendo esa escena, se escucha una voz del cielo. ¿Y qué dice esta voz del cielo? Dice así: Tú eres mi Hijo amado, refiriéndose a la persona de Jesús. Dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, oficialmente queda inaugurado en la tierra el ministerio público de Jesús. ¿Y cómo quedó inaugurado? Con una voz del cielo. Y esto justamente acontece cumpliendo las profecías, porque el profeta Isaías, en el capítulo 42 y en el versículo 1, había dejado registrado, al haber recibido la voz de Dios, este acontecimiento. Leamos. Isaías 42, 1, dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Es la presentación oficial de la persona del Mesías, porque Isaías estaba hablando del Mesías, y cuando el Mesías viniera tendría estas características que está presentando Jesús, el Hijo de Dios. Por eso se oye una voz del cielo que dice: Tú eres mi Hijo amado. Hay otro suceso muy importante también en la Escritura
donde volvemos a oír la voz de Dios. Y yo quiero llevarte a ese momento. Y vamos al mismo libro de Lucas, en el capítulo 9. Leamos el versículo 28, donde vamos a encontrar un momento muy especial en la historia humana también. Dice así, Lucas 9, capítulo 9, versículo 28. Dice así, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Está hablando de la persona de Jesús, esta que recién acaba de ser presentada. Y dice que toma a 3 personas, toma a 3 discípulos que eran confiables, eran discípulos en el cual no solo Jesús confiaba, sino también los otros compañeros de estos discípulos confiaban. Así que, ¿por qué los habrá llevado a ese lugar? Porque en ese lugar les iba a mostrar un acontecimiento extraordinario, similar al que acabamos de encontrar allí en el bautismo de Jesús. Y necesitaba que alguien diera testimonio, alguien de la tierra diera testimonio, y que su testimonio fuera fiable, confiable y que fuera aceptado. Y esto está basado justamente en la escritura que había enseñado al pueblo de Israel, que cuando había que justificar algo, había que tener testigos, por lo menos 2. Por eso leemos en el libro de 2 Corintios, sin perder este pasaje, en el libro de 2 Corintios capítulo 13, dice así el versículo 1. Esta es la 3ª vez que voy a vosotros, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Así que Jesús, para que no haya duda, se llevó 3 testigos fieles que pudiesen dar testimonio de lo que iba a acontecer ahora. Recordemos, estamos en Lucas 9, hemos leído el versículo 28. Y vamos a ver a la persona de Jesús comunicándose con el Padre. Dice así, leímos, versículo 28 del capítulo 9 de Lucas. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Es importante lo que está aconteciendo aquí, y es ver que Jesús tenía una relación directa con el Padre, y por eso lo primero que encontramos en él es que está hablando con el Padre. Es decir, que el Padre le escucha, y es una relación muy íntima entre Jesucristo y su Padre. Entonces vamos a ver lo que va a acontecer ahora. Dice así, versículo 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ahí está, ahí nomás veamos. El Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Ahí estaban viendo a Jesús como un ser humano al cual Él se había presentado a los discípulos. Pero no era solamente un ser humano, sino que la humanidad cubría la gloria de Cristo. Lo que está haciendo allí en el monte, o lo que va a acontecer ahora, es que Jesús, en la persona de Jesús, va a correr el velo de su humanidad para dejar ver su gloria, y a su vez que hubiese testigos que pudiesen ver esa gloria. Entonces, en ese acontecimiento ocurre algo más. Y dice el versículo 30, y he aquí 2 varones que hablaban con él. Es decir, está él en la transfiguración y allí aparecen 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Y quiénes eran estas personas?
eran personas que habían aparecido en el Antiguo Testamento para cumplir una misión. Moisés tenía que llevar la ley al pueblo, mientras que Elías representaba a los profetas. Por lo tanto, allí están los dos representantes de la ley y los profetas hablando con Jesús. ¿Y qué es lo que están hablando? Porque están conversando. Y justamente la Biblia enseña qué es lo que estaban hablando. Y los testigos estaban escuchando que había una conversación allí. Y quedó registrada esa conversación. Dice el versículo 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Quiere decir que ellos estaban dialogando sobre lo que iba a acontecer en Jerusalén con la persona de Jesús. ¿Qué era lo que iba a acontecer? Era que Jesús iba a morir en una cruz, que iba a ser sepultado, pero que luego iba a resucitar. Y él allí estaría pagando el precio del pecador. Es decir, se estaba haciendo cargo del costo o del pago que hay que hacer por causa del pecado. Por lo tanto, ellos estaban conversando todo esto. Y allí los testigos, me imagino, estaban mirando ahí, observando, me imagino allí lo que estarían pensando. Les temblarían los pies, les temblarían las manos, estarían anonadados de lo que estaban viendo. Y dice así el versículo 32. Dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, dice, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, dice, una para Moisés y una para Elías. Dice, no sabiendo lo que decía. Qué acontecimiento extraordinario. Claro, estos testigos hubiesen querido quedarse ahí por la eternidad, contemplando todo el suceso del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en ese lugar. Recordemos, estaba la persona de Jesús, estaba Moisés y estaba Elías. Para ellos era algo extraordinario. Y bueno, dice que Moisés, tanto Moisés como Elías, en el Antiguo Testamento habían hablado ya de Jesús. Es decir, que los profetas, Moisés y los profetas, siempre llevaron a toda la nación de Israel hacia la persona del Mesías. Por eso cuando Jesús resucita y se encuentra con 2 discípulos, Él les habla de este suceso de que en el Antiguo Testamento ya Moisés y los profetas hablaban de Él. Dice Lucas, podemos verlo, Lucas capítulo 24, versículo 27, Lucas 24, 27, dice Jesús, una vez que había resucitado, dice así, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decían. Quiere decir que en toda la escritura se habla del Hijo de Dios, en toda la escritura se habla del Mesías, en toda la escritura se habla de este ser que está siendo allí presentado nada más y nada menos que por su propio Padre, el cual él dice que esa voz dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, allí cuando se bautizó. Pero ahora dice que otra vez el cielo se va a abrir, la voz se va a dejar oír para volver a presentar al Hijo de Dios. Otra vez el Padre va a hablar. Dice así Lucas 9, 34. Dice así, mientras él decía esto, mientras Pedro terminaba de hablar y decir, quedémonos aquí por la eternidad, hagamos unas enramadas, dice,
el 34, mientras Pedro decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Qué hermoso mensaje, qué presentación oficial del Mesías, qué presentación oficial de la persona de Jesús, el mismo Padre presentando a su Hijo. Esto es maravilloso y esa voz es la que nosotros queremos enseñarte a buscar y a encontrar, la voz de Dios en la persona de Jesús. El Padre dijo, a él oíd. Y el Señor Jesús, una vez que fue presentado, ya quedó oficialmente inaugurado su ministerio como el Mesías, el cual había sido presentado por esta voz del cielo. Ahora, yo les hablé de que Jesús fue al monte con 3 testigos y que necesitaba que estos testigos dieran testimonio. Y bueno, ese testimonio quedó registrado, ellos llevaron ese testimonio, lo contaron al resto de los discípulos, cada vez que predicaban, les hablaban de esto, y no solo eso, sino que quedó registrado en las Escrituras lo que ellos vivieron ese día. Y aún hoy ellos siguen siendo testigos, y ellos nos siguen presentando a nosotros que ese testimonio fue fiel, es fiel y será fiel. Y por toda la eternidad ellos podrán dar testimonio cada vez que sean llamados a testificar. Por eso vamos a ver cuando el apóstol Pedro da su testimonio. Allí podemos verlo en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, en el versículo segunda Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18. Aquí vamos a ver el momento especial cuando él está dando ya testimonio de lo que había visto en el monte de la transfiguración. Podemos leer segunda Pedro 1 desde el versículo 16 para hilvanar bien. Dice así, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y sigue diciendo, pues cuando Él, dice, recibió de Dios Padre honra y gloria, dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dicen los testigos, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Así que no puede haber ningún tipo de duda de que Jesús es el Mesías y que a través de él venir en forma del Mesías y presentar su obra en medio de su pueblo, eso quedó registrado y nosotros podemos hoy oír la voz de Dios, porque quedó registrada en esto que es la Escritura, una voz del cielo. Muy bien, ya están hechas las presentaciones del Mesías. Fue perfectamente presentado, legalmente testificado por el Padre, visto por los hombres, y ahora es como cuando alguien hace una presentación de una persona que va a hablar y dice, esta es la persona tal, y da todo su currículum. Y luego él se retira y la persona queda allí. Y todos expectantes a ver qué es lo que va a decir esta persona con semejante presentación.
Así que imaginemos allí el Señor Jesús en medio de todos, allí, después de la presentación, ¿y qué es lo que tendrá que decir? ¿Qué nos dirá el Señor Jesús en este día? A mí y a vos. Para ello vamos al libro de Mateo, el libro de Mateo en el capítulo 11, para escuchar qué tiene Él ahora que decirnos a nosotros. Dice Mateo, capítulo 11, versículo 27. Comienza así. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Por eso hizo la presentación el Padre, porque lo conoce al Hijo. Entonces dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ojo ahora, porque dice, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es muy importante tener en cuenta que a Dios el Padre nunca jamás hubo ser humano que lo vio, y nunca jamás habrá ser humano que lo vea, ni ahora ni en la eternidad, en el cielo, en ningún lado. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y no se lo puede ver. Entonces, como no se lo puede ver, Él envía a su Hijo para que sea la voz audible y la cara visible de Dios el Padre. Por lo tanto, el Hijo tiene toda la autoridad para presentarnos al Padre, para darnos a conocer al Padre. Es esto importantísimo para toda la raza humana, porque acá ya no estaríamos hablando de religión, no estaríamos hablando de eso. Estamos hablando de una relación personal con Dios, y esa solamente se consigue a través del Hijo. Así que, ¿qué nos dice el Hijo hoy? Que Él es la autoridad máxima a la cual nosotros tenemos que ir para poder conocer al Padre. Dice el versículo 28. ¿Qué más dice esta voz? ¿Qué más dice esta persona? Dice así el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesucristo está llamando a venir a Él, porque justamente Él es la autoridad y el único que puede hacernos encontrar con Dios el Padre. Entonces Él está llamando. ¿A quiénes llama? ¿A uno, a dos? A todos. Dice, venid a mí todos. Es decir, que no hay un ser humano sobre la tierra que pueda llegar a Dios el Padre sin haber pasado por el Hijo. Es imposible. Por lo tanto dice, venid a mí todos. Nadie puede ir por otro lado. Venid a mí personalmente, dice Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué significa estar trabajados y cargados? Bueno, justamente el pecado ha provocado en toda la raza humana una carga, un peso tan grande que nadie puede quitárselo de encima. Solamente yendo a Jesús uno puede dejar esa tremenda carga y ese trabajo tan profundo sobre el alma que solo Cristo lo puede quitar. Y no hay otra manera en la cual se pueda quitar esta carga, este peso y este trabajo sobre el alma. El Señor Jesús dice, venid a mí. ¿Qué quiere decir? Que hay que creer en Jesús, hay que confiar en Él y hay que recibirlo en el corazón. Por eso dice, venid a mí. Y luego tengo que buscar el perdón de mis pecados en la persona de Jesús. Porque para eso Él vino y para eso Él murió en la cruz. Ahora Él dice, venid a mí. Yo podría ir a cualquiera, pero Él dice, no, a cualquiera no, venid a mí. Es decir, que hay un solo camino que nos puede llevar al Padre, hay un solo camino que nos puede llevar a que nuestros pecados sean quitados y la relación
de enemistad que tengo con Dios pueda cambiar a una relación de paz con Dios. Y no hay una iglesia que me pueda permitir que yo pueda alcanzar la salvación del alma o el perdón de pecados. No hay ningún sacerdote que lo pueda hacer. No hay ningún pastor que me pueda sacar el peso provocado por la tremenda carga del pecado. Solo Jesús. Por eso dice, venid a mí. ¿Quiénes? Todos. Y todos aquellos que estén en condiciones de arrepentirse de sus pecados, de reconocer a Cristo como Señor y Salvador y de aceptarle en su corazón. Y entonces allí Él nos permite oír la voz de Dios, nos permite hacernos propia esa voz. Dice ahora el versículo 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es el único ser que tiene la posibilidad, que tiene el poder para dar descanso al alma trabajada y cargada. Por lo tanto dice, ahora primero dijo, venid a mí, para que mis pecados sean perdonados, y ahora nos invita a llevar algo. Dice, llevad, ¿qué tengo que llevar? Dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué maravilloso es saber que esta persona que fue presentada de esta manera a través de una voz del cielo me pueda decir a mí que Él tiene la capacidad y el poder y la autoridad dada por el Padre para perdonar pecados. Y una vez que mis pecados han sido perdonados, ahora comienza una nueva relación con Dios. Por eso Él dice, ahora nos invita, una vez que uno ha recibido a Cristo, que los pecados han sido perdonados, Él ahora invita a llevar, tengo que llevar algo. ¿Qué tengo que llevar? Dice Cristo, llevad mi yugo. ¿Y qué es llevar su yugo? Bueno, llevar su yugo. El yugo era un trozo de madera que se colocaba en los cuellos de dos animales de carga, que podrían ser dos bueyes. Entonces ese yugo hacía que los dos bueyes tuviesen una misma dirección, tuviesen el mismo trabajo, la misma carga. Y cuando había que entrenar un buey que era nuevo, se lo ponía al lado, a la par de un buey que fuera robusto, que supiera hacer bien el trabajo, que conociera el camino y que pudiese tener la fuerza y el poder para llegar hasta el final de la meta, que era producir el surco. Así que Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Eso me lleva a pensar que cuando yo esté cargado, cuando esté afligido, cuando esté en aflicción y me doble el peso de las circunstancias de la vida, yo voy a tener el yugo de Él, que Él me va a sostener. Y no solo me va a sostener, sino que Él me va a enseñar a hacer la obra de Dios. Y no solo eso, sino que me va a llevar el camino. Y dice, yo soy manso y humilde. Quiere decir que nunca nos va a despreciar, aunque nosotros no tengamos la misma colaboración que Él para hacer la tarea. Siempre Él, que es más fuerte, tendrá el poder para sostenerme cuando esté cansado, para sostenerme cuando esté débil, para sostenerme cuando ya no pueda más. Como voy a estar en su mismo yugo, Él me va a llevar, Él me va a sostener. Por eso nos invita a llevar su yugo, porque de esta manera, por más pesada que sea la carga, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo, dice el Señor, es fácil y ligera mi carga. Tal vez estuviste en la vida forzándote sobremanera para poder querer arreglar las cuentas con Dios.
tal vez para que las cosas te salieran bien, que tuvieses una vida fructífera. Pero miras a tu familia, miras tu vida cómo está hoy, miras el trabajo que te ha doblado a lo largo de la vida y ya no das más. Pero Jesús te propone una nueva meta, te propone un nuevo camino y te propone que a la vez que vas trabajando y haciendo la obra de Dios, hallarás descanso y ya la carga no será un peso porque Jesús estará contigo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Una voz del cielo que tiene mucho para decir. Y una voz del cielo que te invita a escucharla. Una voz del cielo que ha sido presentada para ser escuchada. Y el presentador es nada más y nada menos que Dios el Padre. Y ahora te invito a reflexionar. Te invito ahora de lo que has escuchado, de lo que has oído, a tomar una decisión. Primeramente, ir a Jesús para que Él te salve. Segundo, ir a Jesús para que te enseñe un nuevo camino, una nueva relación con Dios y que puedas terminar al final de tus días habiendo acabado la carrera, habiendo llegado al punto, a la meta donde te propusiste llegar, donde Dios te quiso llevar. Que puedas de esta manera cambiar tu vida tan solo oyendo una voz del cielo. Que Dios te bendiga. Lo escucho en las noches en mi corazón, lo veo en la tarde a la puesta del sol, tu amor es tan real. Lo veo en tus manos clavadas por mí, lo veo aunque lejos de ti yo me fui, tu amor es tan real. Ahora me rindo y te dejo fluir. Inevitable es tu amor, incuestionable tu voz, no me puedo esconder. Me persigue tu amor, inevitable es tu amor, como la muerte y el sol no lo puedo evitar. Me persigue tu amor. Ahora me rindo y te dejo fluir, te dejo fluir. Me busca y me encuentra con una canción, se vuelve esperanza para mi dolor, tu amor es tan real. Lo veo en tus manos clavadas por mí, lo veo aunque lejos de ti yo